Mi esposa dijo que iría sola a la fiesta posterior a la fiesta de la empresa en casa de su jefe, pero mi respuesta fue cortante, definitiva, una fría puñalada que cortó lo poco que quedaba entre nosotros, así que disfrútalo mientras dure, porque no tendrás un hogar al que regresar. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Lo sabía. Siempre lo supe. No fue solo la fiesta, no fue solo su insistencia en ir sola, no fue solo el vestido provocativo que eligió después de decirme que ni siquiera necesitaba mi compañía ese día. Fue el silencio. Ese tipo de silencio que solo existe entre dos personas que, en el fondo, ya se han perdido. No respondió a nada. Se quedó allí, con el bolso en una mano y el móvil en la otra, mientras yo dejaba atrás más que una boda, dejaba atrás todo lo que había construido junto a alguien que ya no me consideraba una prioridad. Al día siguiente, me llamó llorando. Lloraba como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies, como si el remordimiento le hubiera aplastado los hombros con el peso de un mundo que ella misma había destruido. Su voz temblaba, sus palabras se atropellaban unas a otras. Por favor, escúchame, no fue como parece. Cometí un error, solo un error, pero nada de lo que dijo importó. No en ese momento. Porque la decisión ya estaba tomada. No fue un impulso. Fue el resultado de noches silenciosas, cenas en silencio, miradas vacías, risas que se convirtieron en recuerdo. Y, sobre todo, fue la consecuencia de elecciones. Sus elecciones. Porque al final, todo se reduce a esto, cada elección tiene un precio. Y ella había elegido. Por mucho que doliera, y dolió muchísimo, seguí adelante con serenidad. Cada paso que daba alejándome de ella me recordaba lo mucho que me había menospreciado en esa relación. Y sin darme cuenta, en medio de la silenciosa reconstrucción de mí mismo, terminé encontrando a alguien. Alguien que me escuchaba sin que tuviera que gritar. Que me elegía cada día sin que tuviera que rogar por atención. Era un amor sin esfuerzo, sin tensión, sin dudas. Un amor sereno, como una casa donde todas las puertas están abiertas y ninguna está secretamente cerrada. Ella conocía mi pasado. Conocía el dolor. Y aún así, eligió caminar conmigo. Mientras tanto, la mujer que una vez juró amarme se hundía en el vacío de sus propias decisiones. Sola. Su jefe, el mismo que creía que podía ofrecerle más que yo, nunca se comprometió a nada. Nunca prometió nada. Solo fue otra invitación, otra fiesta, otra noche. Después, silencio. Desdén. Desaparición. Y entonces empezó a comprender. Empezó a ver con claridad todo lo que había desechado. Pero el tiempo no espera a nadie. Recuerdo la primera vez que la volví a ver. Meses después. Estaba cabizbaja, más delgada, pero lo que más me impactó fue su mirada, la mirada de alguien que aún intentaba comprender cómo lo había perdido todo. Intentó sonreír. Yo solo asentí y seguí caminando. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese instante, lo entendió, no había vuelta atrás. Lo más extraño es que empezó a aparecer. No directamente. Pero estaba ahí. En los lugares que tanto queríamos. En los cafés donde pasábamos los sábados por la mañana. En el parque donde caminábamos de la mano. Se sentaba en el banco donde nos besamos por primera vez. Sola. Siempre sola. A veces con un libro en el regazo, a veces simplemente mirando al vacío. Era como si buscara algo. Quizás recuerdos. Quizás fantasmas. Quizás perdón. Pero yo ya no estaba allí. Y nunca volvería. Ella nunca intentó acercarse. Pero él tampoco dejó de irse. Era como si necesitara revivir cada recuerdo para comprender todo lo que había perdido. Como si cada rincón de esa ciudad fuera ahora un espejo de lo que destruyó con una sola decisión. Un día, al salir de uno de esos lugares con mi nueva pareja, noté que nos observaba desde lejos. No con ira. No con envidia. Con dolor. Un dolor silencioso, resignado, desesperado por dentro, pero sereno por fuera. Era como si por fin hubiera comprendido la diferencia entre el amor verdadero y una ilusión pasajera.
Nos miraba como se mira una vida que podría haber sido suya, pero que ahora pertenece a otra persona. Y en ese momento, lloró. No lágrimas dramáticas, ni sollozos teatrales. Lloró en silencio, como quien entiende que ciertos dolores no se gritan, solo se sienten. Hubo un día en particular que me marcó. Estaba solo, tomando un café antes de una reunión, y ella entró. Nos miramos. Dudó un instante, pero se acercó. Se sentó en la silla frente a mí sin decir nada durante unos segundos. Luego habló, con la voz quebrada por la emoción, intentando conservar la poca dignidad que le quedaba: sé que me odias. Sé que no hay vuelta atrás. Pero solo quería que supieras que, aún te amo. Respiré hondo. No por ira, sino por respeto a nuestra historia compartida. Y respondí: solo te diste cuenta de que me amabas después de perderme. Bajó la mirada. Y en ese instante, sin gritos, sin escándalos, sin humillación pública, se quebró por dentro. Porque lo comprendió. Porque, finalmente, lo aceptó. Pero lo que ella nunca supo, y lo que quizá nunca sepa, es lo que hice anoche, después de darle la espalda. Lo que encontré. ¿A quién encontré? Porque a veces, la vida nos lleva al fondo solo para mostrarnos quién nos espera cuando volvamos a la superficie. ¿Y yo? No solo encontré a alguien mejor. Me encontré a mí misma. Y jamás volvería atrás. Lo curioso de todo esto, y quizá lo más irónico, es que ella sigue yendo a los mismos sitios. Sigue sentándose en los mismos bancos. Sigue pidiendo el mismo café. Sigue caminando por los mismos pasillos, como si en cualquier momento pudiera aparecer. Pero no aparezco. Jamás volveré a aparecer. Y lo que vio aquel último día en el parque, bueno, eso lo cambió todo. Porque aquel día, no solo vio mi ausencia. Ella vio algo más. Algo que dejó claro que, entre el arrepentimiento y el perdón, siempre hay una línea que, una vez cruzada, jamás se puede deshacer. Y cuando cruzó esa línea, no se dio cuenta que el amor de su vida acababa de cruzar la línea en la dirección opuesta, hacia un camino que ella nunca podría seguir. Ahora queda por preguntar, ¿qué vio exactamente aquel día? ¿Y, por qué, tras verlo, simplemente se levantó, y no volvió jamás al parque? Esta es la parte de la historia que nadie conoce. Todavía. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no se romantiza, se expone. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. Nuestro objetivo es claro: mostrar, sin filtros, cómo la traición destruye hogares, corazones y futuros. Cada relato nos recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia poderosa, conmovedora e impactante. Una lección que jamás olvidarás. Allí estaban Noah y Emily. Una pareja que, a primera vista, parecía haber desafiado las probabilidades. Se conocieron al final de la universidad, en uno de esos días que no parecían tener nada de especial, pero que terminaron dejando una huella imborrable. Él, tranquilo, introspectivo, de esos hombres que observan antes de hablar. Ella, extrovertida, con una energía que parecía llenar los espacios que pisaba. El tipo de mujer que sonreía a los camareros, entablaba conversación en el ascensor y recordaba el nombre de todos en el edificio. Mientras que Noah prefería la comodidad de la previsibilidad, a Emily le atraía la imprevisibilidad de la vida. Quizás eso fue lo que los unió, el contraste. El equilibrio entre lo estático y lo dinámico, entre el ancla y el viento. Empezaron poco a poco, como tanteando el terreno antes de construir nada. Primero fueron los cafés después de clase, las largas conversaciones sobre cualquier cosa. Luego llegaron los domingos tranquilos, el «quédate un rato más», los mensajes nocturnos que se echaban mucho de menos cuando no llegaban. Noah nunca fue de gestos teatrales, pero Emily veía el cariño en los detalles, como le ponía su abrigo sobre los hombros cuando hacía frío, o como sabía exactamente cuánta azúcar le gustaba en el café. Y Noah, aunque más reservado, se sentía seguro con ella, como si por fin pudiera ser él mismo sin necesidad de representar una versión socialmente aceptable. Con el tiempo, su noviazgo se convirtió en compromiso, el compromiso en matrimonio, y la vida siguió su curso natural.
Compraron una casa modesta pero encantadora en un barrio tranquilo, con vecinos que se saludaban por la mañana y niños que jugaban en la acera. Decoraron cada habitación con esmero, la de él con un estilo más minimalista, la de ella con una inclinación más hacia el color y la improvisación. En el salón siempre había una manta doblada sobre el sofá, una lámpara de luz amarillenta y un cuadro que habían comprado juntos en un breve viaje a Vermont. Era el lugar donde veían películas acurrucados y donde, los domingos, él leía el periódico mientras ella preparaba tortitas. No era una vida de grandes lujos, pero sí una vida con significado, con rutina, con lazos fuertes. Emily empezó a trabajar en una empresa de eventos y enseguida destacó. Tenía carisma, presencia y una forma muy especial de tratar con la gente, haciendo que todos se sintieran especiales. Ascendió rápidamente, la ascendieron en poco tiempo, asumió responsabilidades y empezó a asistir a cenas, conferencias y fiestas de empresa. Noah siempre fue su mayor apoyo. Creía en su talento, admiraba su capacidad de superación y se enorgullecía de cada nuevo logro. A veces, se sentía pequeño ante todo lo que ella representaba para los demás, pero nunca lo demostró. Su amor era silencioso, pero firme. De ese tipo de amor que no necesita expresarse a diario para sentirse. Últimamente, la vida de Emily se había vuelto más agitada. Los viajes eran más frecuentes, los horarios más apretados y los compromisos cada vez más innegociables. Cenas canceladas a última hora, cumpleaños a los que apenas podía asistir, mensajes que tardaban horas en ser respondidos. Noah lo entendía, hasta cierto punto. Sabía que el crecimiento profesional conllevaba sacrificios, e intentaba convencerse de que esta etapa intensa pasaría. Pero algo era diferente. Algo que no podía explicar con claridad, pero que percibía en el ambiente. Quizás era la forma en que apartaba la mirada cuando él le preguntaba si llegaría tarde, o la prisa por ducharse nada más llegar a casa, como si necesitara purificar no solo su cuerpo, sino también una parte de su conciencia. A pesar de todo, seguía creyendo que era parte del proceso. Que los matrimonios pasan por etapas, turbulencias, desequilibrios. Y que el verdadero amor no se desmorona ante la primera señal de inestabilidad. Mantuvo sus hábitos. Se levantaba antes que ella, preparaba café, dejaba una nota escrita a mano en la encimera, frases cortas como, buenos días, amor, buena suerte en la reunión, o simplemente un corazón dibujado. A menudo, ella ni siquiera se daba cuenta. Pasaba corriendo por la cocina, tomaba un sorbo rápido del café casi frío y salía deprisa, con el móvil pegado a la oreja. Aún así, él no se rindió. Porque para él, el amor era más que reciprocidad inmediata. Era paciencia. Era fe. Todavía había momentos en que conectaban. Una risa durante una película, una mirada cómplice en la mesa, un abrazo más fuerte después de un día difícil. Pero esos momentos eran cada vez más escasos. Ella parecía cada vez más distante, y él, cada vez más solo, incluso durmiendo junto a la mujer que juraba que estaría a su lado para siempre. Había noches en que se despertaba y la llamaba, solo para recordar que aún no había regresado. Le enviaba mensajes, preguntando si todo estaba bien, y recibía respuestas vagas, como, sí, estamos terminando un proyecto, o solo unos minutos más. Y, por mucho que algo dentro de él gritara, guardaba silencio. Prefería creer. Elegía confiar. Porque perder la fe en el otro era, para él, el primer paso hacia el final. Y aún no estaba preparado para eso. Emily, en cambio, parecía vivir en otra onda. Siempre ocupada, siempre con algo más importante que hacer, siempre rodeada de gente, pero, en el fondo, quizá más sola que nunca. Había algo en su mirada que denotaba cansancio. Como si la vida que había construido le exigiera más de lo que podía dar. Pero no lo decía. Se lo guardaba todo para sí misma, como si admitir el cansancio fuera una debilidad. O quizá miedo. Miedo a afrontar las decisiones que había tomado, miedo a mirarse al espejo y no reconocerse. Aún así, seguía adelante. Mantenía su porte, sus sonrisas, su ropa impecable, sus labios rojos, su armadura contra la fragilidad que se escondía tras esa imagen de mujer fuerte y exitosa. Los fines de semana se volvieron cada vez más tranquilos.
Él sugería salidas, paseos, escapadas cortas, y ella siempre tenía una excusa: necesito descansar, estoy hasta arriba de informes, mi jefe me pidió una presentación urgente. A veces, salía solo. Paseaba por el barrio, se sentaba en cafés, observaba a las parejas riendo y compartiendo postres. No era envidia. Era añoranza. Añoranza de algo que, técnicamente, seguía ahí, pero que, en la práctica, ya se le escapaba como arena entre los dedos. Intentaba reavivar lo que sentía, intentaba reavivar algo que parecía dormido. Preparaba cenas, compraba flores, tenía pequeños detalles. Ella sonreía, le daba las gracias, pero era una sonrisa mecánica, la sonrisa de quien está presente por obligación, no por deseo. Y él lo sabía. Siempre lo supo. Simplemente no quería aceptarlo. La gota que colmó el vaso, aunque aún no se había identificado como tal, comenzó a gestarse una noche en particular. Su empresa organizaba un gran evento, seguido de una reunión en casa de uno de los directores. Ella comentó casualmente que todos asistirían. Él le preguntó si debía acompañarla. Ella respondió con una breve risa, casi automática: no, cariño, es trabajo, todos van con el equipo, te aburrirás. Él no insistió. Simplemente la miró a los ojos y asintió. Y en esa mirada, algo se dijo. Algo sin palabras. Porque hay silencios que hablan mucho más fuerte que cualquier diálogo. Y en ese silencio, nació el dolor más profundo de todos, la constatación de que el amor ya no estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. A la mañana siguiente, todo transcurrió con normalidad. O al menos, eso parecía. Ella actuaba como si nada hubiera cambiado, como si nada estuviera fuera de lugar. Y él, con el alma hecha pedazos, fingía creerlo. Pero en su interior, ya comenzaba a levantar muros donde antes solo había puentes. Porque, por mucho que amara, por mucho que lo intentara, había un límite. Y ya podía oír, a lo lejos, el eco de algo que se desmoronaba lentamente. Pero nadie sabía aún lo que estaba por venir. Nadie imaginaba que aquella noche marcaría el inicio de una espiral de pérdidas, verdades ocultas, decisiones irreversibles y dolores imborrables. Todo seguía en calma. Todo seguía en orden. Pero, como en todo terremoto emocional, la destrucción comienza antes del primer temblor. Y lo que sucedería después, lo cambiaría todo. Esa mañana, con cielo despejado y aire fresco, Noah se levantó temprano como de costumbre, pero sin prisas por preparar café ni escribir las notitas que solía dejar en las gradas. Aquel hábito, antes automático y lleno de cariño, ahora solo le recordaba lo mucho que ya no encajaba en esa rutina. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio reconfortante de cuando dos cuerpos descansan en armonía, era un vacío concreto, de esos silencios que pesan sobre los hombros y corroen por dentro. Se vistió despacio, se calzó con una lentitud propia de quienes guardan rencor, y se marchó sin decir palabra. No había nada más que decir. No después de la noche anterior. Emily llegó alrededor de las 3 de la mañana, con los tacones en la mano y la vista borrosa por el maquillaje y el cansancio, pero no había nadie más que lo notara. La luz del porche estaba apagada. La puerta, como siempre, estaba sin llave. Entró, fue al dormitorio, vio el espacio vacío junto a la cama y supo que algo había cambiado. No era una suposición, era una certeza brutal que le atravesó el pecho sin pedir permiso. Por primera vez en años, no tuvo fuerzas para quitarse la ropa ni lavarse la cara. Simplemente se tumbó de lado, mirando su almohada, aún marcada, aún con su olor, y lloró en silencio hasta que el sueño la venció. Cuando despertó, él ya se había ido. En los días siguientes, el tiempo adquirió una cualidad distinta. Todo parecía más lento, más difícil de soportar. Emily intentó seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado, como si la fiesta, las miradas, las caricias y las decisiones tomadas aquella noche pudieran borrarse con disculpas o silencios. Pero había algo en ella que ya no podía ocultar. La ligereza que antes había usado como escudo ahora daba paso a una rigidez en su mirada, una fragilidad que se manifestaba en los detalles, la mano temblorosa que sostenía la taza, el nudo constante en la garganta, el arrepentimiento en forma de fatiga crónica. Llamó a Noah al día siguiente, y al siguiente, y de nuevo al otro, hasta que contestó. Su voz era firme,
pero fría. Le suplicó que hablaran, que la escuchara en persona, que no terminaran algo tan importante por un error. Él no respondió con ira, ni con palabras duras. Simplemente le dijo que si necesitaba cerrar ese capítulo, podía encontrarse con él en el café donde solían quedar los domingos. Una última conversación. Y eso fue todo. Emily llegó temprano. Llevaba una blusa azul claro, su favorita, y el pelo suelto, tal como a él siempre le gustaba. Intentó ponerse perfume, pero el aroma le provocó náuseas. Le sudaban las manos y sentía el corazón acelerado. Al verlo cruzar la calle, se le llenaron los ojos de lágrimas. Él caminaba con paso tranquilo, pero con una expresión impasible. Se sentó frente a ella sin sonreír, sin tocarle la mano. Ella habló primero, tartamudeando, diciendo que no sabía qué hacía, que todo había sucedido tan rápido, que no era lo que parecía. Pero él la interrumpió, con la calma de quien no quiere prolongar el sufrimiento. Le dijo que no tenía que explicar nada. Ya lo sabía. Siempre lo supo. No por gestos, ni mensajes, ni por los horarios incompatibles. Sino porque, en el fondo, el amor enseña a percibir las ausencias antes de que se conviertan en abandono. Ella lloró. Suplicó perdón como quien suplica por aire. Dijo que había sido un error, un desliz, que él era el único que de verdad importaba. Pero él la miró a los ojos con una firmeza que dolía más que los gritos. Entonces, con voz baja, casi débil, susurró que quería arreglar las cosas, que podía intentar reconstruirlo todo. Fue entonces cuando Noah respiró hondo y dijo que no era ella quien necesitaba arreglar algo, sino el quien ya había empezado de cero. Sus ojos se abrieron de par en par. Él preguntó si había alguien más. Dudó un instante, pero respondió con sinceridad. Sí, lo había. Alguien que no necesitaba mentir para estar con él, que no lo hacía sentir como un extraño en su propia casa. Intentó ocultar la sorpresa, pero su rostro delataba la confusión. Aún así, insistió. Quería saber si él todavía la amaba. No apartó la mirada, observó la calle, a la pareja que caminaba de la mano, y respondió que el amor seguía ahí, pero en forma de duelo. Ya no era esperanza, era recuerdo. Los días transcurrían como sombras. Emily comenzó a revivir mentalmente cada detalle que la había llevado hasta ese punto. Intentaba encontrar un momento, un punto exacto donde las cosas se torcieron, donde podría haber actuado de otra manera. Pero la cruel verdad era que, desde el primer paso que dio, supo que iba en la dirección opuesta. Simplemente no creía que él realmente se iría. Porque nunca imaginó que su amor terminaría. Y eso fue lo que la destrozó. A partir de entonces, volvió a frecuentar los mismos lugares de antes. El café donde solían reír juntos, la librería donde él elegía los libros que ella fingía que le gustaban solo para complacerlo, el parque donde la hacía girar en sus brazos como si el tiempo no existiera. Siempre a la misma hora, los mismos días. Como quien regresa a una casa abandonada con la esperanza de que algún día alguien aparezca en la puerta. Pero Noah no apareció. Porque ahora paseaba por otros parques, reía con una voz distinta a su lado, leía libros sin necesidad de fingir. Emily se sentó en el mismo banco donde una vez se sintieron eternos, pero ahora el banco estaba frío, y el viento parecía susurrar lo que ella ya sabía: no hay vuelta atrás después de destruir lo que uno juró proteger. Una mañana, al doblar la esquina del parque, Emily se detuvo en seco. Se quedó paralizada al ver a Noah. Estaba allí. Pero no estaba solo. Una mujer caminaba a su lado, y en su regazo, abrazada al cuello de su padre, una niña reía a carcajadas, con los ojos brillantes. Emily retrocedió 2 pasos, como si el suelo se hubiera movido. Observó desde lejos cómo Noah se agachaba para atarle el cordón del zapato a la pequeña y le daba un tierno beso en la frente. Luego se puso de pie, tomó la mano de su acompañante y los tres caminaron juntos en direcciones opuestas. No podía moverse. Solo podía sentir. Un peso en el pecho, un dolor silencioso, una culpa tan intensa que no podía explicarse, solo podía cargar con ella. Ese era el futuro que podría haber sido suyo. Esa era la risa que tal vez había brotado de su interior. Esa era la historia que ella misma había destrozado antes de terminar de escribirla.
En ese momento no lloró. Simplemente se giró y caminó lentamente hacia el banco donde tantas veces se habían sentado. Se sentó, acarició el asiento de madera como si tocara un pasado lejano, cerró los ojos y se dejó llevar por el arrepentimiento. Recordó la última vez que estuvieron allí juntos, las palabras no dichas, las promesas implícitas que había roto sin darse cuenta de que no tendría oportunidad de retractarse. Y entonces, por primera vez, no lo esperó. Se levantó y, sin mirar atrás, abandonó el parque. Ese día no llevó su celular, no contestó correos electrónicos, no fue a trabajar. Ese día, simplemente lo aceptó. Aceptó haber cruzado una línea sin retorno, y que ciertas personas, por mucho que las queramos, simplemente siguen adelante, con otros ojos, otros abrazos, otras historias. En el último mensaje que Noah le envió, días después, escribió una sola frase. Una línea que, para ella, sonó a despedida definitiva: te perdoné, pero lo nuestro ya no existe. Y fue en ese momento cuando se derrumbó. No porque no la hubieran perdonado, sino porque finalmente comprendió que el perdón no es sinónimo de reconciliación. A veces, el perdón es solo una puerta que se cierra con respeto, pero sin retorno. Y el amor que creía que siempre estaría ahí, esperando otra oportunidad, ahora pertenecía a otra historia, una historia donde ella jamás volvería a ser protagonista. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron sin pedir permiso, las hojas cayeron, las ramas se secaron, luego llegaron vientos más suaves y, finalmente, los primeros indicios de la primavera. La ciudad siguió su curso, indiferente al dolor interno de quienes la transitaban. Pero para Noah y Emily, el tiempo no tuvo tal efecto. No borró nada. No suavizó. No revirtió. Solo consolidó las decisiones, endureció las consecuencias y moldeó sus destinos en función de lo que se hizo, y lo que quedó sin hacer, en aquel punto de quiebre definitivo. Fue como si, desde aquella noche, cada uno hubiera sido empujado a lados opuestos de un camino que ya no podía cruzarse. E incluso si algún día intentaran reencontrarse, serían versiones completamente distintas de quienes una vez se prometieron. Noah ahora vivía con sencillez. No era una felicidad exagerada, ni un romance de película, pero sí había paz. Una paz que no supo cuánto necesitaba hasta que la experimentó. Compartía sus días con alguien que no solo lo había elegido, sino que lo respetaba, alguien que no jugaba con él, que le decía dónde estaba y con quién, sin que él tuviera que preguntar. La confianza entre ellos no era negociada, era natural. Los fines de semana paseaban por el parque donde, hacía mucho tiempo, había revivido viejos recuerdos. Ahora, ese lugar tenía nuevos significados. Seguía sentándose en el banco de madera, pero ya no como alguien que esperaba el pasado. Se sentaba como alguien que vivía plenamente el presente. El niño que corría delante de él, con una risa desbordante y manitas que sostenían flores, era un reflejo de lo que creía haber perdido para siempre, la posibilidad de volver a empezar. Y la mujer a su lado, cómplice y silenciosa, era la prueba de que el amor verdadero no requiere un esfuerzo sobrehumano para existir. No había olvidado a Emily. No había borrado el dolor. Simplemente, ya no permitía que ella definiera quién era él. Emily, en cambio, siguió un camino diferente. Un camino más difícil y solitario, donde cada paso reflejaba sus propias decisiones. En los meses siguientes, intentó reencontrarse consigo misma. Se sumergió en el trabajo, llenando su agenda de reuniones, viajes y compromisos sociales, como si ocupar su tiempo pudiera llenar el vacío. Pero fue inútil. Porque había momentos en que el mundo a su alrededor enmudecía, y solo quedaba ella, sola, con el eco de su propia conciencia. Por las noches, se tumbaba en una cama fría, en un apartamento demasiado moderno y silencioso, e intentaba convencerse de que lo que había hecho había sido solo un error, que le podría haber pasado a cualquiera. Pero este intento siempre se veía interrumpido por recuerdos que insistían en regresar, los desayunos con notitas, los abrazos espontáneos en medio del pasillo, los domingos de películas y mantas. Pequeños recuerdos, pero juntos formaban lo que más echaba de menos, la sensación de ser amada plenamente. Intentó conocer a otras personas. Unas cuantas citas, unos cuantos mensajes, unos cuantos intentos de revivir lo que una vez tuvieron. Pero no hubo reciprocidad. Solo comparaciones, proyecciones, frustración.
Nadie era como él. Nadie se parecía a él. Nadie la tocaba como él. Y lo peor, sabía que jamás volvería a sentir ese tacto, porque nadie amaba como él amaba. En los pasillos de la empresa, sus compañeros hablaban con admiración de su nueva etapa. Una vez, oyó a una secretaria comentar lo feliz que estaba, lo dulce que era su nueva pareja, lo encantador que era su hijo. Emily fingió no oír, pero se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que encerrarse en el baño a llorar a solas. Lo que más le dolía no era saber que él había rehecho su vida, sino comprender que ya no formaba parte de su mundo. Ella era el pasado. Era la mujer a la que había perdonado, pero a la que no quería de vuelta. Y eso, en silencio, la destrozaba. Una mañana, al abrir el buzón que casi nunca usaba, encontró un sobre sin remitente. Dentro, solo había una fotografía impresa. Noah, sonriente, con el niño en su regazo y la mujer a su lado, en un jardín florido. Sin leyenda. Sin mensaje. Solo la imagen. Una fotografía que decía más que cualquier texto. Supo al instante quién la había dejado. Quizá alguien de la empresa, quizá un amigo común, quizá el destino mismo decidiendo que necesitaba ver con sus propios ojos lo que había perdido. Sostuvo la foto durante minutos, inmóvil, y luego la guardó en un libro, como quien no puede destruirla, pero tampoco puede volver a mirarla. En los meses siguientes, dejó de frecuentar sus antiguos lugares. Dejó de ir al parque, nunca regresó a la cafetería y evitó cualquier ruta que pudiera recordarle lo que había sido. Empezó terapia. Yo intentaba, con verdadero esfuerzo, comprender por qué había destruido el único amor que realmente valía la pena. A veces, incluso se odiaba a sí misma. Otras veces, intentaba perdonarse. Pero el perdón a uno mismo es más difícil cuando sabes que has herido a alguien que solo te amaba. El tiempo no trajo paz. Trajo aceptación. Y con ella, un tipo de dolor más sereno, pero no menos cruel, el dolor de vivir con lo que pudo haber sido. Años después, en una feria literaria que visitaba sola, vio a un niño corriendo entre los puestos y tropezando con la alfombra. Se arrodilló para ayudarlo y, al levantar la vista, vio a Noah a unos metros, con un libro en la mano. Él la vio. Se acercó. Se quedaron frente a frente un instante que pareció detener el tiempo. Él sonrió, una sonrisa dulce, casi triste. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó cómo estaba. Él respondió que bien. Ella miró al niño, luego a él, y dijo, «Tiene tus ojos». Noah asintió. Quiso decir algo más, pero sabía que no había espacio. Ya no lo había. Así que simplemente dijo, «Me alegra que hayas encontrado lo que te mereces». Y él respondió con un simple, «Espero que tú también lo encuentres». Y entonces, por última vez, se dieron la vuelta y siguieron caminos separados. Un reencuentro sin resentimientos, sin promesas, sin futuro. Solo la despedida que la vida ofrece cuando ya no queda nada por resolver. Esta es una historia que no termina con la reconciliación, sino con consecuencias. Una historia que demuestra que el amor puede ser fuerte, pero incluso este tiene un límite. Que el perdón no significa reconciliación. Que ciertas decisiones, por impulsivas que sean, dejan huellas imborrables. Y, sobre todo, que traicionar a quien te ama es como romper un espejo precioso, aunque intentes pegarlo, las grietas permanecerán, reflejando lo que se destruyó. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, deja tu comentario. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir historias que muestran el lado real y emotivo de las decisiones humanas. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Cada historia es ficticia, pero los sentimientos son reales. Y el mensaje también, la traición no es un simple error, es una decisión que puede costar todo. Reflexiona sobre esto. El verdadero amor no exige perfección, solo respeto. Y cuando se rompe el respeto, a veces ningún amor puede resistirlo.